compañeros, compañeras. A ver, va a dar comienzo la charla que hemos organizado la Coordinadora Antifascista de León. Hablo yo en nombre de la Coordinadora Antifascista y primero de todo agradecer al CECAN que nos haya cedido el espacio para hablar. Agradecerle también al colectivo de presos, a Juan Manuel Arieta, que es el abogado de los presos políticos. Y nada, la charla, ella es Carmela Muñoz, lleva 11 años presa, ha salido hace casi un año y ella va a hablar sobre el terrorismo de Estado. Y el señor Juanma va a hablar sobre la ley Mordaza. Y, no, sin más, yo cedo la palabra a la compañera Carmela. Bueno, yo lo primero que quiero decir que como estamos así en plan muy casi íntimo, que os animo a que participéis todos y que hablemos un poco todos, que sea una especie pues de asamblea o de conversación o incluso de polémica. No sea uno aquí tirarse el rollo y los demás escuchando, porque vosotros tendréis muchas cosas que decir, posiblemente tantas como nosotros. Entonces, bueno, a mí me ha tocado el terrorismo de Estado y la verdad es que no es que esté muy cualificada por conocimientos, pero al haberme pasado 29 años en la trena creo que puedo hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, para empezar hay definiciones del terrorismo de Estado. En la Wikipedia hay uno que no está muy mal al principio porque dice que eso, bueno, lo tengo hasta por aquí apuntado, pues eso, que los gobiernos, dice los estados, pero sobre todo los gobiernos, pues que utilizan a veces el terrorismo para oponerse a las luchas que se dan, pero ya empiezan luego a mezclar, que si también a veces crean grupos, que si es verdad que se crean grupos parapoliciales, pero bueno, enreda un poco la cosa para llegar incluso a crear esa difuminación que hay con lo que se ha dicho muchas veces del arregladio y que los grupos de extrema izquierda están manejados, en fin, o sea que la dejamos, la de Wikipedia la dejamos, por lo menos yo la dejo. Luego hay otra definición que está muy bien, que se puede coger en el enlace de Movimiento Político de Resistencia y que no es una definición en sí, pero bueno, a mí para empezar me puede servir un poco para quitarme los nervios que tengo, que en realidad el terrorismo de Estado se puede remontar históricamente a la Revolución Francesa, cuando la burguesía lo necesita, toma el poder y lo necesita para reprimir a la aristocracia, los sectores de la aristocracia que todavía estaban irresistentes. Pero a partir de ahí la burguesía empezó a emplear el terrorismo de Estado contra la clase obrera. Y se ve muy claro en lo que es la Comuna de París. Y bueno, a partir de ahí ya pasamos por todo ese tramo de historia y podemos llegar a nuestra historia más reciente. Entonces, yo creo que todos podemos comprender muy bien lo que es el terrorismo de Estado si nos remontamos al final de la guerra civil. Ahí yo creo que se dio en estado puro y duro. Entonces, en el momento en que el Estado lo que hace es para en ese momento casi eliminar, otras veces para impedir el desarrollo de lo que es las fuerzas de la resistencia, emplea todas las armas, todo su bagaje, todo el aparato represor, incluso todo el aparato que aparentemente no es represor, como podemos luego ver, para acabar con la resistencia. Digamos que el terrorismo, la palabra terrorismo y la palabra Estado están intrínsecamente unidas en el caso de los países capitalistas. O sea, es el instrumento de la burguesía para impedir que se desarrollen las fuerzas revolucionarias y el movimiento de resistencia. Entonces, por eso digo que es una cosa que más o menos todos conocemos. Lo que yo puedo hacer es ir enumerando y dando datos cronológicos, pero todos lo sabéis. O sea que en el momento en que acaba la guerra, el terrorismo de Estado se da en todo el abanico, o sea, en cuanto a eliminaciones físicas, fusilamientos, el forzar el exilio, la tortura, bueno, las cunetas están ahí todavía, en fin. Eso duró un montón de años y se va centrando además en acabar con toda la resistencia, digamos, dentro de lo que es el Partido Comunista, la gente que realmente iba a llevar un buen camino hacia seguir la resistencia, va acabando con todo. Y luego ya podemos llegar a lo que es la transición, que ahí el cambio que se produjo es el que decimos siempre, el cambio de la forma. Se encaló la fachada
y entonces se cambió algo para que nada cambie, y la transición, como tenía que tener esa apariencia de democracia, digamos que el terrorismo de Estado adquirió unas formas más selectivas y más aparentes. Realmente se centra en los primeros años, cuando todavía hay las luchas por la amnistía, se ve cómo las manifestaciones, el mes de mayo del 76, que fue yo creo el más conocido, 77, en cada manifestación caía un manifestante muerto, o bien por la policía directamente, o bien por las fuerzas parapoliciales, lo que llamaban entonces los incontrolados, que ese es otro instrumento del terrorismo de Estado. Y se centró a partir de ahí, por supuesto, en la masacre de los abogados de Atocha, en fin, todo eso, digamos que se hacía con el mismo aparato del Estado de siempre, pero encubierto, ¿no? Y encima luego ellos se rasgaban las vestiduras y decían: hay que ver que encima están provocando que la democracia no prospere y tal, y eso es terrorismo de Estado. A partir de ahí, nosotros, digamos, los grupos y las organizaciones y los movimientos revolucionarios que nos empezamos a desarrollar en aquella etapa, hemos sido los que más hemos conocido el terrorismo de Estado, que ya era como más selectivo. Entonces hay las eliminaciones físicas de revolucionarios. Yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, de entre el año 75 y el 2010, pues detenidos entre 3.100 y 3.500 personas, encarcelados entre 1.400 y 1.420, torturados y maltratados entre 1.500 y 1.550, pero aquí están luego los militantes, por ejemplo, del PCR asesinados. Y no voy a decir los nombres de todos, pero mira, por ejemplo, Juan Carlos Delgado de Codes, precisamente mañana hace 35 años que lo asesinaron, y era un dirigente político del PCR, no portaba armas, y le asesinaron por la espalda cuando iba por la calle, y eso es terrorismo de Estado, claro. Y aquí en este periodo que os he dicho, militantes del PCR asesinados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De los Grapo, muchísimos más en este periodo, porque hubo los que llamamos los años nosotros también del plomo. En realidad, lo que ellos denominaban enfrentamientos con la policía, la mayoría de las veces eran asesinatos puros y duros. Y eso es, digamos, lo más claro. O sea, lo que se han empleado las armas. El terrorismo de Estado ha cogido su aparato represor, o bien el legal, o bien el que ellos dicen ilegal o alegal, que son ellos mismos, y nos han practicado el terrorismo de Estado con armas. Pero también hay otra forma de practicar el terrorismo de Estado, que es, por ejemplo, con los medios de comunicación. Y desde el principio de la transición eso lo llevaron con mucho hincapié y muy bien elaborado. Entonces se trataba, en principio y en general, de desprestigiar a todas las organizaciones que luchaban. Los medios de comunicación se centraban en eso. Había hasta manuales. Y de hecho sigue existiendo, lo que pasa es que no hacen tanto efecto, ¿no? Entonces se centraron en desprestigiar, en difamar y en marcar a gente que ellos querían o que poco tiempo después iban o bien a detener o bien a asesinar. Hay un ejemplo muy claro que me parece que fue la revista Interview, que hizo un artículo sobre Martín Zaguirre, y al poco tiempo, a los pocos días, el ABC, sí, pues el Interview no, el ABC, sí, el Interview Alfredo Semprún, pues mira, Semprún. Pues a la semana o así le asesinaron en París, y decían que había sido un grupo del GAL. Vamos. Entonces marcaban, o sea, te ponían la diana. Y eso era los medios de comunicación. Claro, todo el fondo de reptiles que se ha utilizado para pagar a todas las publicaciones, que incluso ellos no tenían ganancias propias. Ha sido el Ministerio del Interior la mayoría de las veces las que le ha estado manteniendo. Y yo conozco el caso ya más claro hasta hacer noticias falsas para poder asesinar, y fue en el caso de Martín Luna. Martín Luna había decretado una tregua, y lo que hicieron fue, cayó el comando en el que él estaba esperando una respuesta, que estaba Víctor en ese comando,
y había sido en una expropiación de un banco. Entonces el periódico de Cataluña se prestó a hacer una noticia falsa como que esa expropiación del banco había salido bien, para que el Martí Luna se presentara a la cita. Y ahí estaba la policía y lo asesinó. De hecho fue un asesinato tan claro y tan vil que hasta se juzgó a los policías, luego no les pasó nada, pero se juzgó, se descondenó. Y a ver, bueno, por supuesto, entonces digamos que el exterrorismo de Estado está en cada una de las actividades casi que realiza el aparato del Estado para combatir la resistencia. Lo que decíamos antes de la transición, en realidad la transición, el hecho ya de no depurar ningún cuerpo represivo, bueno, he visto a Vil el Niño, tanto se habla de Vil el Niño del franquismo, una mierda, o sea, el Vil el Niño ha estado hasta el 77, 78, vamos, creo que fue el 82 cuando nos enteramos de que se había ido de jefe de seguridad a Talbot, hasta entonces estaba allí, o sea que eso es lo que fue la transición con los torturadores y la tortura, igual que estaba Conesa, que también estuvo, a mí me detuvieron a partir del 80 y estaba Conesa. Y luego hay, bueno, la tortura por supuesto siempre ha existido ahí y nunca ha dejado de existir como mecanismo de terrorismo de Estado. Y luego tenemos también el aparato legal. En realidad el aparato legal y el aparato judicial sabemos que es lo propio de un Estado fascista, y eso también forma parte de lo que es la práctica terrorista del Estado. La Audiencia Nacional, las condenas, las cadenas perpetuas, la doctrina Parot, y luego ya el exterminio de los presos, que creo que ahora está muy claro. En el caso de nuestra camarada Isabel, por desgracia lo hemos tenido que ver así muy cercano, muy de frente. Eso es lo que están haciendo con los presos políticos. Entonces, el hecho de que vivas más años o menos años es la suerte. La suerte que tengas de que tu organismo siga resistiendo. Porque tu moral resiste, tu ideología resiste, pero tu cuerpo no resiste. Y la desasistencia sanitaria es una manera de exterminarnos. Y yo creo que, hablando de terrorismo de Estado, ahora mismo yo creo que con todo lo que estáis viviendo, nosotros hace un año que hemos salido de la cárcel, y lo que le decía antes al compañero, que no sé exactamente, yo creo que vosotros, los que estáis ahora luchando en las calles y estáis empezando o más que empezando, a formar parte de ese movimiento, yo creo que tenéis mucho más que decir que a lo mejor yo, de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, yo puedo decirlo, pero yo creo que vosotros lo estáis viendo en vuestra propia carne, ¿no? Y el hecho de que en una manifestación como la que pasó, por ejemplo, la que fue en Madrid el 22 de marzo, que al final se diera parte de su propia medicina a la policía, y que resulta que se diga que es que eso eran provocadores, que es que eso no puede ser porque la manera pacífica y tal, todo eso, quien colabora para que se cree esa idea son los reformistas de toda la Haya, que están por todos los lados, unos con nombre y apellidos y otros sin él. Pero eso también, lo que en realidad quien está detrás de todo eso, de que esas teorías conspiratorias salgan a la luz y se extiendan, es el Estado. Y es una manera de guerra psicológica y de terrorismo de Estado, para que nos paralicemos y no hagamos lo que tenemos que hacer, que está muy bien de vez en cuando, hay muchas más cosas que hacer, y no llevemos una lucha consecuente, sino que estemos pues eso, haciendo así o tentándonos la ropa todo el tiempo para ver qué se sale de los cauces. Los cauces legítimos son todos los métodos de lucha son legítimos. En cada momento se puede utilizar uno, se puede utilizar otro, todos a la vez, pero no tenemos por qué avergonzarnos ni pensar que el hecho de que nos enfrentemos en una manifestación va a ser algo perjudicial para el movimiento. O sea, todo lo contrario. Lo que pasa es que dejamos con el culo al aire a mucha gente, y eso sí es el problema. Y como si me voy a salir del tema, pues lo dejo. O sea, si queréis preguntar más cosas, seguro que hay mucho más que decir, pero yo lo que quiero es siempre avanzaros algo para que luego seáis vosotros los que penséis sobre ello, yo qué sé, habléis, escribáis, si os da vergüenza hablar, yo qué sé. Yo creo también que actualmente la definición de terrorismo de Estado va mucho más allá de la represión, es decir, entiendo que vivimos
un Estado fascista que desde 1939 manda lo mismo y el único arma que ha tenido el Estado ha sido la represión y el miedo. Pero creo que en los tiempos que nos habitan te podríamos definir también como terrorismo de Estado toda esa gente que está muriendo de hambre, porque en este país, en este Estado está muriendo ya gente de hambre. Toda la gente que se está quitando la vida por lo de los desahucios está siendo inducida al suicidio. El propio Código Penal te indica que una persona que es inducida al suicidio es asesinada. Por tanto, yo creo que debemos ampliar la definición y actualmente terrorismo de Estado va ligado intrínsecamente a todas las instituciones del Estado español. Entonces creo que es importante también matizar eso, que también es una forma de dominación fascista la que están haciendo ahora mismo, y estamos viviendo un genocidio, silencioso pero un genocidio. Antes de ayer creo recordar que un señor en Valencia fue a pedir el carnet de órganos y nada más pedir el carnet de órganos se suicidó. Entonces tenía un problema con la hipoteca, por tanto eso también es terrorismo de Estado. O sea, que es que por eso te digo que la política de todo lo del capitalismo, de la burguesía, toda la política está en el mismo Estado. O sea, ellos tienen el Estado para poder ejercer el terror. ¿Cómo se ejerce el terror? ¿De qué manera? ¿Por qué unas veces se practica de una forma, otras de otra? ¿Por qué ahora, con la crisis, se practica prácticamente de todas? Porque ha llegado el momento en que se tiene que hacer así. No lo pueden, es que además no pueden hacer otra cosa. Entonces, o sea, no pueden hacer otra cosa porque entonces dejarían de ser capitalistas y dejarían de ser fascistas y entonces no tendrían los beneficios que tienen. Pero efectivamente, las leyes de la reforma laboral, pues sí, esto mismo está. O sea, el hecho de los contratos que están haciendo, que eso es, o sea, terrorismo patronal, llámale X, o sea, que es que no hace falta ni cambiar las definiciones, es igual, la cosa es entender que no son solo conceptos, que son realidades, y que todo lo que lleve o conlleve que al pueblo trabajador se le reprima, se le conduzca a la miseria, se le mate de una manera o de otra, y que dentro de ese pueblo trabajador haya unas organizaciones o unas personas que a lo mejor estén más avanzadas en la lucha, entonces por eso lo comentaron, se manifiesta de una manera mucho más cruda y mucho más clara, pero en realidad es todo. O sea, es que no se puede separar. O sea, si nosotros luchamos porque está pasando eso, y eso pasa realmente, y el Estado lo que hace es que dice, bueno, primero a este hombre le dejo suicidarse y encima lo saco hasta la prensa, para ver si cunde el ejemplo y para que se vea, y por otro lado a las organizaciones que esto lo denuncian, o como pasa en el caso de un preso, o sea, muere un preso exterminado en la cárcel, y a quien reprimo, aparte de seguir reprimiendo a los presos, a los que denuncian eso, es todo, forma parte de lo mismo. O sea que tienes toda la razón, creo yo. Bueno, yo voy a hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como sabéis, en noviembre del año pasado el Gobierno, el Partido Popular, presentó un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, y lo más importante de esto es tener en cuenta que no presentan un proyecto de ley porque no haya una ley de seguridad ciudadana, sino que lo que quieren hacer es cambiar la ley de seguridad ciudadana que aprobó el Partido Socialista en 1992. Entonces ya hay en funcionamiento una ley de seguridad ciudadana desde hace 22 años. Entonces esta ley de seguridad ciudadana no es nada nuevo o nada distinto de lo que ya había aprobado el Partido Socialista. Entonces cuando el Partido Socialista se opone a este proyecto de ley de seguridad ciudadana, lo que esconde y lo que oculta es que ellos ya lo aprobaron, ellos ya lo hicieron. Es también importante tener en cuenta que en este país ha habido 4 leyes de seguridad ciudadana. El primero fue del año 1959, es decir, en pleno franquismo, se llamaba Ley de Orden Público, y fue la ley que permitió en los años, fundamentalmente en los años 60, la aprobación de los estados de excepción en el franquismo. Entonces, los estados de excepción en la época franquista se aprobaban cuando el movimiento obrero estaba en una etapa más avanzada o estaba en plena efervescencia, y se decretaban los estados de excepción para que la policía pues hiciera redadas en masa, detenciones en masa, o para que pudiera, digamos, tener manga ancha para hacer y deshacer lo que quisieran. Entonces esa fue el primer precedente de la ley actual de seguridad ciudadana. Esa ley de orden público franquista
de 1959 estuvo vigente hasta 1992. Es decir, que es una ley franquista que posteriormente la democracia la asumió como propia y la continuó aplicando. Durante, pues eso, desde el año 59 hasta el año 92, pues creo que pasaron pues como más de 30 años, ¿no? Posteriormente la UCD aprobó en el año 79 un decreto ley de seguridad ciudadana. Y esto es un poco lo que ha contado Carmela, porque este decreto ley de seguridad ciudadana de la época de la UCD formaba parte también de un intento que hizo el gobierno de aquella época, el gobierno de Adolfo Suárez, de digamos, modificar la ley de orden público franquista, porque tenía muy mala fama y como ya había llegado la democracia, pues había que hacer una cosa distinta. Entonces aquella ley no se pudo aprobar en su totalidad todo lo que estaba previsto, y lo que hicieron es desdoblar la legislación. Y por una parte apareció la legislación antiterrorista, que es la parte que se aprobó, y por otra parte quedaron vigentes los estados de excepción. Entonces, lo que demostró el decreto ley de seguridad ciudadana de la UCD es que en aquel momento el movimiento de masas ya estaba en una etapa de receso, ya no era el movimiento de masas que había habido hasta ese momento, y lo que hicieron fue focalizar o concentrar toda la represión del aparato del Estado sobre lo que se ha venido llamando los grupos, organizaciones armadas, etcétera. Fundamentalmente ETA, los Grapo, pero vamos, en aquella época había grupos armados de todo tipo de organizaciones, había grupos armados anarquistas, existía Terra Llura, había grupos armados independentistas también en Galicia, etcétera. Entonces, concentrar la represión del Estado no solamente sobre el movimiento de masas, sino también sobre ese tipo de organizaciones armadas con la excusa o con la justificación de la lucha armada. El Partido Socialista aprobó la primera ley de seguridad ciudadana en el año 1992, que se conoció en aquella época como la ley de la patada en la puerta, porque la ley, insisto, aprobada por el Partido Socialista, siendo ministro del Interior José Luis Corcuera, por eso se le llamó también la ley Corcuera, permitía que sin necesidad de autorización judicial la policía pudiera entrar en una vivienda y registrar una vivienda, detener a la gente que estaba en la vivienda sin necesidad, repito, de autorización judicial. Es decir, que la ley era claramente que atacaba directamente un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad del domicilio, de la vivienda, etcétera. En aquella época eran muy importantes también una serie, a lo largo de todos los años 80, una serie de actuaciones de la policía que eran el entrar en un barrio, normalmente en barrios obreros, entrar a saco y empezar a llamar a la puerta, vivienda por vivienda, para buscar, para preguntar, para investigar o para saber, o incluso para intimidar a la gente, ¿no? Lo que llamaban los peinados de los barrios. Por ejemplo, en el barrio del Pilar en Madrid, en 1982, la policía hizo un despliegue, acordonó todo el barrio y fueron casa por casa preguntando a la gente, entrando en los domicilios, etc. A pesar de que en aquella época, en el año 82, era ilegal. Por eso se le llamó la ley de la patada en la puerta, que lo que hacía era, o lo que pretendió era legalizar ese tipo de situaciones que hasta ese momento eran ilegales. Esa parte de la ley el Tribunal Constitucional la declaró ilegal, es decir, que hoy día, salvo en los supuestos de grupos armados, organizaciones terroristas, etcétera, la policía necesita una autorización judicial para entrar en un domicilio. Lo que pasa que, lógicamente, con la justificación del terrorismo, la policía lo puede hacer en cualquier momento, diciéndole al juez, bueno, pero es que esta persona era terrorista, nosotros pensábamos que era terrorista y por eso, sin necesidad de mandato judicial, procedimos a entrar en el domicilio, a hacer un registro, a detener a la gente, ¿no? Corcuera fue ministro del Interior entre 1988 y 1993, que es cuando tuvo que dimitir porque le tiraron abajo no toda la ley, pero esa parte
esa parte de la ley. Y es curioso porque esta ley fue la que empezó a reglamentar todo tipo de espectáculos públicos, incluyendo los espectáculos deportivos, ¿no? Por ejemplo, fue la ley en virtud de la cual no se puede meter bebidas alcohólicas en los campos de fútbol, ¿eh? Y es curioso porque después de dimitir como ministro del Interior, Corcuera tuvo un incidente en el campo del Bernabéu, que jugaba el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao. Entonces él, como es hincha del Athletic de Bilbao, pues se fue a ver el partido y se fue, como está alcoholizado, o sea que es un borracho perdido, pues se fue con una petaca de whisky. Y al pasar por el control, pues claro, pitó la petaca de whisky, ¿no? Y tuvo una bronca con el vigilante. Es que es curioso contarlo porque claro, estaba vulnerando una ley que él mismo había aprobado. Pobre vigilante. Entonces el vigilante le dijo que no podía pasar. Y el tipo se puso en plan chulo y en plan fascista, que es lo que es. Y usted no sabe con quién está hablando. Ya iba borracho, ¿no? Claro, no lo dijo así. Digo, usted no sabe con quién está hablando. Esa fue, porque luego eso salió en la prensa. Que es que no me estoy inventando nada, no es una cosa que no se sepa y seguramente alguno lo habéis conocido, ¿no? Se publicó en la prensa. Bueno, porque el tío iba borracho y usted no sabe con quién está hablando. Que usted no entra aquí. Y no entra aquí y yo deja la petaca y tal. Entonces salió porque iba con un guardaespaldas. Esto fue al de muy pocos años de aprobarse esta ley, que es curioso, ¿no? Sale, el guardaespaldas le acompaña y claro, como el guardaespaldas va con pistola, lo que hace es darle la petaca al guardaespaldas. El guardaespaldas, el payaso de él, que no tiene otra palabra, cómplice, esconde la petaca y con la disculpa de que lo que suena por el arco es la pistola, pues entonces entran los dos, se sientan en la tribuna a ver el partido y claro, el guardaespaldas le da la petaca al otro y el otro empieza con la borrachera que lleva plum, a darle al... Pero las cámaras de seguridad le ven. Entonces va el vigilante, claro, con su propia ley, o sea, claro, va allí y vamos, que lo tuvieron que echar, pero lo tuvieron que echar, de sacarlo a rastras de ahí, a rastras, no solamente porque era borracho, sino porque el tío no se quería marchar de ahí, porque usted no sabe con quién está hablando y como que ahí ya no era nada, porque ya no era ministro, ¿no? Bueno, pues eso es un detalle de la mentalidad de la clase dominante de este país, de un tipo, de un hijo de la gran puta como fue José Luis Corcuera, ¿no? De que las leyes las apruebo yo para que las apliquen los demás, pero a mí no me las aplica nadie. Pero es que no solamente ocurrió esto, porque luego, hace unos años después, me parece que un par de años después, le ocurrió lo mismo en la Feria de Sevilla. Le ocurrió lo mismo en la Feria de Sevilla, que trató de entrar con su coche, con sus guardaespaldas, con su no sé qué, por la puerta prevista para autoridades. Y claro, el tipo no era ya ninguna autoridad, dijeron que por ahí no podía pasar. El tipo con la melopea, con la borrachera, no sé qué, le dijeron, fuera de aquí. ¿No? O sea, para que veáis un poco no solamente la mentalidad de esta banda de fascistas que nos gobiernan, sino también la prepotencia, la chulería y la mentalidad que tienen, ¿no? Y el cómo no aceptan que esas normas, si son normas, son para todo el mundo. Bueno, una pregunta, ¿y qué es de Santo Varón, que va a misa todos los días ahora? ¿O? ¿Corcuera? ¿Corcuera no? Yo que sí, no sabemos nada. No sabemos ahora nada de él. Estará con cirrosis ya. No sé a dónde. Bueno, lo de la Feria de Abril ocurrió, es que lo tengo apuntado aquí, ocurrió en noviembre de 2011, o sea, hace 2 años, Todavía no está cirrótico. 2 años y pico. La feria no es en noviembre. No sé, Chaval. entonces algo falla, los apuntes, Algo falla. falla el ordenador. En abril, la feria de abril sería entre marzo y abril. Eso no pasa ¿sabes? Como lo tiene ahí. Está borracho el ordenador. Eso pasa.
fallado el ordenador. Cuando se tiene ordenador, se confía uno tanto en esto. Bueno, pues han saltado por algún lado, ha fallado la... La verdad que nos ha dejado a todos así. La feria de abril en noviembre. Sí, es que por algún lado, no sé, lo voy a mirar. Voy a comprobarlo. Bueno, el ministro del Interior, el Fernández Díaz, el ministro ahora actual del PP, ha dicho que la nueva ley es necesaria a causa de los numerosos cambios que ha sufrido la delincuencia de baja intensidad desde 1992, es decir, desde la época en la que se aprobó la ley de 1992. ¿Eh? La delincuencia de alta intensidad Es que, claro, es curioso no solamente por el concepto de baja intensidad, es decir, como si hubiera delincuencia de alto standing y delincuencia de baja estofa, ¿no? Pero el tío lo dice así, delincuencia de baja intensidad. Luego, cuando lees la ley es curioso porque, por ejemplo, ¿a qué llaman delincuencia? Es decir, la mentalidad que tiene esa gente, ¿no? de qué es lo que consideran delincuencia y qué es lo que consideran delincuentes, ¿no? Por ejemplo, las acampadas. Es decir, el proyecto de ley del PP considera que delincuencia de baja intensidad son las acampadas. Por ejemplo, las barricadas. Esto está sacado de la ley. Los scratches. Pero es que es curioso, por ejemplo, porque los scratches hay ya sentencias judiciales en las que dicen que no es ningún delito el hacerle un scratch a un cargo público en su vivienda, en su lugar de trabajo, etcétera. Entonces, los que los jueces han considerado que es un derecho, pues esta ley considera que es un delito de baja intensidad, pero en definitiva un delito. Más casos. El despliegue de pancartas desde edificios. Este tipo de cosas que suelen hacer, pues, no sé, organizaciones como Greenpeace, lo típico de tirar una pancarta. Semana Santa. Esa salta. ¿Con cuánto están penados los scratches ahora mismo, según la ley de seguridad ciudadana? Pues es que no es que haya... Es decir, lo que establecen son multas, son baremos de multas. Es que es dinero. Entonces lo tengo por aquí apuntado, si quieres lo miro, pero no sé exactamente qué multas, pero vamos, que las multas son disparatadas, o sea que llegan hasta los 3, creo recordar. Pero se cilla lo administrativo, ¿no? Sí, pero eso es lo malo. Sí, es que No puedes decir, bueno, pues voy a la cárcel. No. Cada vez que tengas una nómina o dinero, te lo van a ir quitando. Es que los que tengan trabajo lo saben, que en el momento que despiden dicen, no, de tu nómina te lo... Es generar miedo, de que no salgas porque como te pillen, o sea, te van a fastidiar con la nómina, no vas a ir a la cárcel, pero te van a hacer daño en el... Y si no la tienes hoy, si dentro de X años tienes algo en el banco, te lo quitan. Yo creo que el problema es que se cambia la ley de ser una ley penal, ¿no?, a una ley administrativa. Entonces, lo que cambia es que en vez de juzgarte un juzgado, te juzga un policía, o o sea, la administración, ¿sabes? Son los que se procuran de condenar. Y con lo de pagar antes las multas para poder recurrirlas, ahí está. Sí, eso también. Yo creo que el carácter penal administrativo depende del grueso de la población que puede cometer esa infracción, ¿no? O sea, las multas de tráfico, por ejemplo, las conocemos todos, que te pillen con drogas, cosas así, siempre te va a haber una multa administrativa. Por ejemplo, la manifestación es algo que se ha socializado, que cualquier señora apolítica o tal puede ir, entonces es otra manera de expropiar a clase obrera. O sea, yo creo que Se trata de eso. Sí, es que la gente no sabe por menos. sí, porque es que ahora queréis todos ir a manifestaciones, no os preocupéis que yo voy a ganar dinero con esto, porque soy esta capitalista. Que ahora, ¿sabes? O sea, con que un policía diga que tú has cometido esa infracción, aunque ni siquiera te pare el policía en el momento o lo que sea, él puede enviarte una multa a Juez y parte. por lo que te dé la gana. En vez de que vayas a juicio y pues haya un jurado o un juez que lo condene. Las identificaciones en masa ahora, es por eso, porque después te mandan el papelito, la recibiste a casa. No, si es que yo pasaba por allí, y aunque tú no hayas pegado nada ni hecho nada, te va a llegar y claro, después tú recurres, como dice Héctor. Tú sí, tú pagas, recurres y después a ver qué te dicen. Pero mientras tanto, la receta la tienes.
Bueno, más cosas, las capuchas, las gorras, ir a las manifestaciones encapuchado, con cascos, con gorras, pues también entra dentro de la ley. Lo que habéis dicho también de las identificaciones personales, la obligación de llevar el DNI, de identificarse, que ya venía establecido, pero bueno, la ley lo refuerza y lo sanciona. La grabación de las actuaciones policiales en la vía pública, en las manifestaciones, con el móvil, también entra dentro de la ley. Los tenderetes y las mesas informativas en la calle también están sancionados por la ley. Y luego hay una cosa muy curiosa que son la práctica deportiva reivindicativa. Es decir, esto de los maratones reivindicativos o de protesta, con lo cual, claro, torneillos de fútbol antifascista y todo eso también. Eso es terrorismo. Hay toques de terrorismo, hijo. Eso ya había. Bueno, hay muchas cosas en la ley, ¿no? Pero lo fundamental de esta ley es que hay los derechos fundamentales, que son derechos constitucionales, que son cosas importantes, sobre todo el derecho de manifestación, se han convertido en cosas ilegales, ¿no? Porque cada uno va a la calle con un gorro, con un casco, con una capucha, como le da la gana, ¿no? Y no hay por qué imponer a la gente cómo tiene que ir a la manifestación, ni por qué tiene que encubrirse, ni por qué tiene que descubrirse, porque las personas tienen derecho a la intimidad y por lo tanto están en su legítima posibilidad de ir a la calle o de encubrirse frente a cualquier situación de esa. Por supuesto, esta ley lo que pretende, lo que va a reforzar son los controles de identidad, que ya lo hemos dicho, y la posibilidad no solamente de controlar a las personas y de que las personas vayan con el DNI en la boca, sino otra cosa que se originó con la ley Corcuera en el 92, que eran las retenciones. Hasta el año 1992 las retenciones, es decir, el que la policía te pudiera llevar a comisaría para identificarte, eran ilegales, porque la policía solo te podía detener si habías o si sospechaban que hubieras cometido algún delito. Sin embargo, la policía venía ya anteriormente cometiendo ese tipo de cosas, es decir, detenerte sin sospechar de que hubieras participado en ningún delito. Se llamaban retenciones porque te tenían X horas o un día entero en la comisaría y luego te soltaban porque decían que te tenían que identificar, tomarte las huellas, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso aparece reforzado en esta ley. Y lógicamente toda esta ley, el mecanismo que inspira toda esta ley es extender al conjunto de las personas, de la ciudadanía, lo que habéis comentado aquí de la socialización de las manifestaciones, ¿no? Aplicarle a toda esa masa de la población una legislación excepcional que hasta ahora solo se había aplicado a grupos armados, con la justificación de la lucha armada, del terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces todo eso que siempre habíamos denunciado durante años y años y años, que la legislación antiterrorista se iba a extender y se iba a aplicar a toda la ciudadanía, pues bueno, es lo que esta ley demuestra. También, como habéis comentado, no es una ley de naturaleza judicial, es decir, que aquí los jueces pintan bien poco, que es la propia policía la que se convierte en juez y parte, con el agravante además de que los informes de la policía tienen valor probatorio, cosa que ante un tribunal no vale. Aquí, si un policía dice que tú has hecho una barricada o que ibas encapuchado o lo que sea, esa declaración de la policía se considera prueba y por tanto te van a sancionar sí o sí, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta que no es solamente esta ley lo que el Partido Popular tiene entre manos, ¿no? Sino que esta ley forma parte de un nuevo proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Y bueno, es un proyecto de ley, por supuesto, absolutamente delirante y aberrante, y el elemento fundamental de ese nuevo Código Penal es que se va a imponer ya de una manera definitiva la cadena perpetua bajo la fórmula de la prisión permanente revisable, ¿no? La cadena perpetua, que es una pena que España no ha conocido en la vida, es decir, España ha conocido la pena de muerte pero no ha conocido nunca la cadena perpetua. Entonces, por primera vez en este nuevo Código Penal del Partido Popular se va a imponer la cadena perpetua.
Además del Código Penal, se va a aprobar también, o está en trámites de aprobación, una nueva ley de seguridad una nueva ley de seguridad privada que permite a los vigilantes de seguridad identificar, cachear y detener a personas en polígonos industriales, en urbanizaciones, en zonas comerciales, peatonales, recreativas, en acontecimientos deportivos, culturales y otros que se desarrollen en vías o espacios públicos. Es decir, lo que se va a hacer es privatizar la función de la policía con la excusa de de los vigilantes jurados y otorgar a personas privadas, como son los trabajadores de seguridad privada, de darles funciones públicas, ¿no? Las faltas del Código Penal desaparecen, la mayor parte de ellas se convierten en delitos y otras quedan fuera del ámbito judicial y de las infracciones penales, que van a estar sometidas también, es decir, los sacan de la competencia de los jueces y los llevan a la competencia de los gobernadores y de los subdelegados de gobierno. Otra cuestión fundamental es que se incorpora la responsabilidad solidaria de los padres, de los tutores, porque lógicamente, como habéis dicho, la socialización de la lucha y de la protesta ha llegado a tal punto pues que mucha gente menor de edad se está manifestando y los padres van a responder de las sanciones que les impongan a los menores de edad, y no solamente a los padres sino también a los tutores, guardadores, etcétera, etcétera. Hasta ahora el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores era de 6 meses, ahora se alarga el de 1 año. Es decir, si hoy cometes una ilegalidad o una sanción administrativa, tienen hasta el año que viene para poderte abrir el expediente y ponerte una sanción. Se establece un registro que hasta ahora solo existía de penados y rebeldes, es decir, que se extiende la jurisdicción penal al ámbito sancionador administrativo. También se va a establecer un registro de las personas que son sancionadas dentro de esta legislación, que eso lógicamente va a dar lugar a abrir un fichero y a que la policía pueda controlar, a ver en cada sitio quién es el que se mueve, quién no se mueve, etcétera. Y es un mecanismo en definitiva de control de masas sobre la población, ¿no? Que se resume en lo que he dicho antes, en que el control que antes se ejercía solo sobre grupos armados, sobre los grapos, extenderlo a toda la población y ampliar lógicamente las facultades y las posibilidades de la policía y lógicamente la desaparición de los derechos más elementales de la gente, como es el derecho de manifestación, e imponer una supervisión policial y administrativa sobre ello. Bueno, pues nada más, esto es lo que tenía apuntado y por lo visto mal apuntado. Yo quería decir que hay un grupo de trabajo ya intentando pues un gabinete jurídico y una gente que ya está trabajando para intentar que la ley nos salga adelante. Y bueno, si queréis información o si queréis participar, que piden pues la ayuda de todo el mundo, me podéis dejar una lista de correo y os puedo mandar el email que tengo para ponerse en contacto con la organización. Y yo me pregunto, ¿hace falta que aprueben esta ley para controlar más a la gente? Yo pienso que no hemos dejado de estar controlados desde el franquismo. De manera de legalizarlo. Ya, pero yo he tenido esa sensación que nunca se había acabado ese control. O sea que con eso también creas más terror, y luego, porque el hecho de que sepas que esa ley existe aterroriza más. Auténticos fascistas, los medios de comunicación me da mucho miedo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo, mi hijo no sabía dónde estaba y vino un amigo de él y me dice, te voy a dar una noticia para que tú en un kiosco, si lo ves, en portada tu hijo, no te asustes. Y en el interview, fotografía, había puesto una explosión en el Valle de los Caídos. Qué pena que no haya querido seguir. Me dio un interview y entonces pues toma dinero y me trae a comprarlo. Yo venía adentro, Manuel Marlasca, era mi hijo de la gran puta. Por eso lo llamaba por teléfono, era mi hijo de la gran puta, el difamador. Pues venía allí, que había puesto un explosivo.
Mi hijo estaba en casa entonces. Bueno, cuando salió un interview estaba afuera. Pero cuando decían que lo había puesto en explosión en tal fecha, mi hijo estaba viviendo conmigo. Estaba trabajando, dando clases de regulaciones forestales en la escuela taller. Qué raro, si en aquella época Santi, no sé, que echase un viaje sin darme yo cuenta y puso el petardo y volvió. Pues a lo mejor, yo no saben que vosotros no decís nada, para no comprometer a la familia, que vais todo de una manera secretaria. Yo cojo el teléfono, hablo con Manuel Marlasca, el que lo había publicado. ¿Padre o el hijo? Pues es que no me acuerdo. Es una saga. Esto hace ya... Deben de ser igual de hijos de puta, ¿sabes? Sabía nada de él y lleva 14 años que El hijo es el que sale en La Sexta. Sí, Que ahora. sale en los debates estos. No, el hijo de Marlaska. El hijo de Marlaska, hijo. Marlaska, hijo de... Lo primero que me dice es: pobre mujer, qué pena me da que tenga un hijo usted así. Y le digo yo: ¿y qué se basó usted para decir lo que ha hecho mi hijo? No ha sido detenido. ¿Tiene alguna prueba de que lo haya hecho? Dice: no hace falta, que se sabe lo que ha hecho su hijo. Y qué pena me da de que tenga un hijo así. Digo: no, pena me daría de tener un hijo de puta, digo, como usted. Un error muy grande, del cual me pesa muchísimo. Luego me viene un guardia civil a casa, me llaman por teléfono que quiere tomar un café conmigo. Yo tonta de mi pico. Y digo: voy a tomar un café con un guardia civil. Me citan a la catedral a las 3 de la tarde, vamos a un bar, que si yo sabía algo de mi hijo, si podía dar nombres de amigos de mi hijo, que pudiese... ¿Qué dónde estaba mi hijo? Digo: yo solo sé que se fue con el viento, como León Felipe, hijo. Es lo único que puedo decir, que se fue con el viento. Yo no sé nada de mi hijo. Que si yo sabía algún nombre de... que me sonase y tal. Y mi reacción fue la siguiente: decir, pero acabo de tomar un café con leche con un guardia civil. Me fui a la barra, digo: cóbreme mi café y ese que se le pague el de él. Quiero decir lo siguiente: como abogado, voy a preguntar esto. Al publicar eso, a mí mi hijo me ha dicho que no era cierto, que aquel día y aquella hora estaba trabajando, cuando se puso aquel explosivo, que estaba trabajando aquí y que podía probar que él estaba trabajando en una escuela taller. Yo comenté con una hermana: yo me da unas ganas de denunciar a este cabrón, porque no, o sea, le hizo un juicio para él, ya le condenó, y poniendo su foto con ese careto además, pues si hubiese puesto otra foto más así, bueno, y mi hermana: porque es una tontería, porque no le denuncies, porque te va a tardar mucho. Y también se lo dije a mi hijo: digo, yo le voy a poner a denuncia a este cabrón. Pues mira, ya han pasado más de 10 años y yo ya hubiese cobrado una indemnización, porque me hizo mucho daño moral, me vine abajo. Entonces yo, ¿qué posibilidades hubiese tenido yo si le llego a denunciar? Difícil. Marlaska es un turista policía. Por eso, como pienso que esta gentuza, que son auténticos terrorismos del periódico, de los medios de comunicación, dice mi hijo: no vas a conseguir nada. Cuando le detuvieron, digo: pero ¿por qué no denunciarle? Dice que no vas a conseguir nada, que se tapan unos a otros, que pertenece a... es igual que ellos. Jiménez Lozano, la mujer que está del 11M, que es que sea, vamos... Ese reportaje al que te refieres de interview, ese lo hicieron a raíz de la detención nuestra. Ah, fue vosotros a los que habían detenido. Y decía él, no lo decía él, lo decía la Guardia Civil, él lo firmaba, que teníamos un puesto en el rastro de Madrid que era el banderín de enganche de los rapos. Y que allí nosotros reclutábamos, venía la gente: oye, yo quiero para acá. Pasaba a pedirles, pesarles, tallarles, pesarles. Ese es el la Guardia Civil que Marlaska, como periodista policía, suscribe y lo publica. Con esta ley no hace falta que la aprueben porque ya la están ejerciendo. La están ejerciendo. La legalidad La Guardia Civil. para ellos existe como para por fuera. La ley del mundo, ya está. En este país y en muchos países es la ley del mundo. Yo me crié con franquismo de lo más duro, para mi desgracia fui a colegio de monjas, y yo no le perdonaré nunca el miedo con el que yo, menos mal que una familia maravillosa, con el miedo que yo tenía con 6 o 7 años ir al infierno.
Porque iba a quemar toda la vida en llamas eternas. Que la viste, la solé con toda mi alma, porque me hicieron un daño de mi niñez terrorífico. Menos mal que tenía unos hermanos mayores, que tenía unos padres maravillosos, y yo se lo dije a mi hermana mayor, no hagas caso, que, etcétera, etcétera. No se trata de hablar de mí. Quiero decir que me siento como entonces, ahora. Como hace 40 y 50 años, me siento igual. En ese sentido. Es que es igual. Yo, sí, a mi casa no han ido porque yo le dije a mi hijo por teléfono: tengo un primo carnal que es comandante de la guardia. Y es verdad. Y mira, nadie es perfecto. Bueno, esa está con León, hablando con él, que es padre de la provincia de Cáceres, y mi padre era de allí, mi padre eran inmigrantes, vinieron de Extremadura. Pues resulta que él se había estado en León muchísimo en busca de los harapos. Y yo, mi hijo, diciendo: este cabrón en busca de mí, pues yo no sé dónde está, seguramente lo sabe mejor él que yo. Y es primo carnal, su padre mío. Y yo lo decía de él a mi hijo, digo: a ver si me da un poco de... que no me ve, porque a mí me daba verdadero pavor que entrasen en mi casa, estando yo sola, que yo sola, a registrar. Me daba un miedo horroroso un registro. Y luego me tiraba por los balcones de un segundo piso. Yo, según entré por la puerta, me tiro por lo alto. Y ahora con esta nueva ley, realmente cómo concienciamos a nuestros compañeros, a nuestros compañeros obreros, de que hay que seguir saliendo a la calle, aun con el miedo de decir: no, es que te van a quitar. Se les puede volver en contra esto, ¿eh? Mucha gente precisamente ante el miedo es como reaccionan, ¿eh? Les está volviendo ya, está cambiando de bando ya el miedo. Porque a veces pasa eso, ¿eh? En Madrid, la gente se harta. La chavalada hizo correr a la policía que una imagen como esta, y habría ley mordaza y vendrán más, y hay los detenidos. Yo digo que la represión es la que da fuerza al ser humano para... porque la gente está y no ser, digamos, la gente joven. Pero si es que si los partidos legales de izquierdas realmente no se posicionan... Están posicionados ya. Están posicionados con pose y con ción. Si es mejor, si ellos ya están posicionados. Todo el tiempo. Bueno, yo lo que entiendo que la ley mordaza que ha salido ahora es precisamente porque el Estado y sus instituciones empiezan a tener miedo. Es decir, se está volviendo a reorganizar un movimiento popular, un movimiento de resistencia. Entonces se está dando un salto cualitativo en la represión en organizaciones que hasta el momento no la venían sufriendo. Y eso, si es por algo, es precisamente por el miedo, porque quieren acortar y porque empiezan a tener miedo. Y como decía Carmela, el miedo está cambiando de bando. ¿Y por qué no lo controlan? No hay una organización, quiero decir, no tienen una organización reformista que lo controle. Y ahí por eso tienen que ir a por ello. Desde que empezó el 15 en Madrid, toda la gente que han detenido, todos han pasado por la brigada de información. La brigada de información estaba dedicada a nosotros. Las políticas sociales todavía. Y ahora todos pasan por sus manos. A ver de dónde vienen, con quién se mueven. Pero se están llevando a 20 personas. Después de una manifestación se llevan 20 personas y a la siguiente otras 20. Y todos pasan por sus manos. Y bueno, y la gente sigue. O sea, lo que va es la lucha y la resistencia va en aumento. El problema sería si esto hubiera acojonado al personal y fuéramos a menos. Pero si vamos a más, pues el asunto va bien. Me imagino que el Estado lo pensará y dirá: pues a pesar de todo, no podemos con esto. Muy bueno, ha sacado la nueva colección de primavera, es que si no me quedaba bonito, tío. Lo que iba a decir, sí, una vez en una charla que diste tú, no recuerdo bien dónde, Juanma, hablabas de la necesidad que sería de crear un tejido solidario a nivel estatal como el que pueda haber en Euskal Herria. Entonces yo creo que en estos momentos, más cuando van a venir penas administrativas, bueno, que de hecho ya están llegando desorbitadas, creo que sí sería muy importante la unión y tejer toda esa red de solidaridad por los tiempos que vienen ahora. Entonces creo que tampoco es época de ponernos distinciones
Nicoletas ni decir, pues yo soy de esta tendencia, tú de otra, es decir, somos antifascistas y tenemos que crear esa red solidaria, como decías tú, Juanma, que hay una escalería, y máxime cajas de resistencia con los tiempos que vienen ahora, para poder hacer frente a eso, porque yo lo que entiendo, que un manifestante que le piden una sanción de 300.000 euros no va a poder hacerse cargo ni en una vida ni en la siguiente. Pues yo dejo de trabajar. Si todos nos negáramos a pagar, ¿vas a hacer una casa de solidaridad para pagar las multas que te está poniendo el Estado? ¿En qué dedicas el resto? No, digo cajas de resistencia de cara a esa gente que puede estar afectada con una cobertura, es decir, más allá de pagarla o no pagarla. De todas maneras, si todos nos negáramos a pagar esas sanciones administrativas, ¿sería viable? Si tienes nominado. No es que tienes nómina, no tienes nada en el banco. Como decía la compañera, dejo de trabajar. Y no tiene dónde quitarme. Claro, o sea, si vas a tener que dejar de existir. Todo tiene su aquel, ¿no? Recaudar dinero para de salario mínimo no te puedes tocar nada de lo que te queda para que te Algo así para las familias. Hombre, a ver, el apoyo solidario yo pienso que eso es algo que se tiene que dar y lo que pasa es que bueno, después habrá que ver, quiero decir, según esto se vaya desarrollando, tú te puedes pagar la vida, recoger dinero para pagar abogados y para pagar las multas de la gente que está luchando y que hagamos otra cosa. Quizá me he expresado mal, iba mucho más allá con las cajas de resistencia y hablaba de tejer una red solidaria de cara a la represión. Una red solidaria, pero a nivel ya mucho más amplio y a todos los niveles de lucha contra la represión. Sí, no tanto la cuestión económica y asistencial. No solo fiscal, en lo administrativo, en lo jurídico, sino en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y de llegar a una unidad, digamos, del conjunto, del movimiento. Esa sí sería. Esa sí sería la... Pero eso está en vosotros. Con las redes sociales lo tenéis más fácil, ¿no? Lo mismo que las redes sociales define eso es ahí. No, también está penado. También ya como cada vez que luego hay altercados ya... A ver si chico más redes sociales. Pero bueno, no. @A. En las redes sociales hay gente que se le ocurre de poner cosas y luego de repente, como la chavala esta. También, joder, estamos en la época de la tecnología, pero hostia, corta tiempo. Que están ahí como buitres esperando. Eso decía Balmón, ¿no? Que precisamente nos daban un espacio para que nosotros nos creamos que podemos hablar, hablemos y hablemos y tú dile a un colega que vas a quemar un cajero y al tercer Twitter estás tan pillado con las manos en la tecla. Me has cogido y el mechero, sí que. Nada. Y es que es otra manera de generar miedo, porque realmente a la casa no la van a meter, porque no, pero dicen, cuidadito, te meto aquí un año, en 2 años, a ver, fuera, ahí, dice, en 2 años no puedes cometer nada, aquí te meto el bozal. Sí, están metiendo a gente a cumplir un año, ¿eh? Hay ya sentencias en que no las sin antecedentes. Sin antecedentes. Lo pueden hacer de hacerte cumplir la condena. Digamos que el otro es como una especie de beneficio. Él hace lo que llaman perdón de sala. Sí, ella decía que le había dado ese beneficio. Pero en Euskal Herria un navarro vamos al decreto con un año le han decretado prisión. Se ha tirado, ¿no? Se ha presentado. Tiene un año de prisión. Sí, está escondido ahora, pues se dice que no quieren ponerles fácil las cosas. O sea que el asunto no está tan claro como de no voy a cumplir un año. Por no hablar de gente de que vamos, te chupas un año y te caes otra esta y cumples el año anterior y el posterior. Yo creo que habría que trabajar respecto a las redes sociales la clandestinidad virtual. Tú puedes poner tu cara y tu nombre, ¿no? Como personaje público, apoyo esto, no apoyo esto, ¿vale? Pero luego puedes tener varios perfiles distintos para hacer otro tipo de propaganda. Hay programas como Scroll, como otros programas que te pueden asegurar a ti el anonimato. Entonces, ahora que una propaganda que está más directa, serían buenas fuentes para ir a por ello. ¿Pero no crees que al manejar ellos esa regla de espacio virtual? Uno por uno, por favor. Puede ser que todos tengan influencia Moderar el turno de palabras, que hay mucha gente hablando y
Lo que están diciendo, ¿no? Que sí, que hay programas que impiden la identificación. Lo que pasa es que, claro, que como todos usamos lo que nos muestra el capitalismo, usamos todo Windows. Nadie se apaga un lugar a usar nuestro Linux de código abierto, donde después la red actual, por ejemplo, es una red segura, que ya te digo que te pilla, ¿sabes? Y hay activistas ahora mismo que hacen sus cosillas y tal igual, ya está, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado porque, a ver, tú desconectas la red, orientas, por ejemplo, en tu Facebook, en cualquier página y ya te han jodido, ¿sabes? Hay que tener cuidado de la hostia. Pero las redes sociales y todo esto son muy importantes para el pueblo y buscar nuestro favor, ¿sabes? Sí, con inteligencia. Y sabiendo dónde están los límites y sabiendo que cualquier cosa comprometida que puedas hacer pueden ir a por ti, de hecho ya ha pasado en más de una ocasión y más de dos, hay precedentes. Entonces las redes sociales hay que verlas como el arma de doble filo que son, es decir, es un instrumento en manos de los poderosos, en manos de los burgueses para controlarlo. Que hay una división enorme que tal que cual, evidentemente, sabes que la tenemos que utilizar también, pero con sus límites, evidentemente no vas a hablar por teléfono móvil ni por internet de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, porque antes de que lo hagas te van a estar cogiendo a ti. Yo no creo que internet es algo hecho por sus manos, ni mucho menos. No hecho por sus manos, está controlado por ellos, plenamente. Está controlado por ellos, cierto punto. Pues yo te recomiendo que no digas nada que te pueda comprometer. Seguro que no, porque se lo que hay exactamente, ¿sabes? Seguro que no, porque se lo que hay, porque hay que tener un poco de... Porque lo sabes, precisamente al no decirlo, está reconociendo que falso o el boca a boca. Seguro que, por ejemplo, la solidaridad, la red social está mucho. De los años 75. Yo sé que tengo este. Y sé que me tienen localizado donde cojones estoy. Eso es una... Llevarse un micrófono ahí metido. Sí, pero hablábamos, la resistencia va en función de la represión, ¿no? Y esto en el mundo virtual también va así. Según nos van poniendo cada vez más medios para controlarnos, hay gente de nuestro lado que está buscando otros medios, como el que está creando ahora el de Mega, creo que está creando algo parecido al Skype, ¿no? Sí. Bastante seguro. Skype, sin IP, individual. A mí me ha llegado tarde. Yo digo que hay que modernizarse en todas las armas que podamos tener a nuestro alcance. Igual que ahora mismo nos están atacando con, pues, que te pueden controlar, tú también, bueno, yo no voy a decir nada, pero sí que hay gente que conoce un montón de gente que sabe de esto, ¿vale? Y que es un movimiento y es unas armas que tenemos que emplear hoy porque es de los tiempos a los que nos enfrentamos. El armamento va así, antes iban con lanzas con flechas, luego pistolas y ahora es internet el que te va a meter en la cárcel, ¿sabes? Pero yo te voy atrás. En el ámbito militar, por ejemplo, parece que se ha avanzado mucho a lo largo de los siglos y sin embargo las técnicas militares son prácticamente las mismas que de tiempo de los romanos. Y a la hora de la toma física del control de dominio del territorio sigue siendo a través de una cuestión física de opresión directa. Es decir, que por mucho que tú puedas utilizar las herramientas, al final los métodos de lucha van a ser los clásicos realmente. Sí, pero no digo que tenga una persona pasando en la calle o 10 personas en este mismo. Realmente la concienciación o la toma de conciencia de esa gente no va a ser a través de un medio virtual, tiene que ser algo muy directo. Es como antiguamente, pues eso, a través de las grandes fábricas y demás, pero ahora no existen esas grandes fábricas, pues en vez de grandes fábricas será a través de los barrios o de otro tipo de medios, pero va a tener que ser físico. El medio virtual fue algo por lo que el 15M ha puesto mucho y realmente se ha visto que es un pedazo. La verdad es que el Estado siempre va a atacar al sitio donde nos organizamos. O sea, si es en la fábrica, pues ya se va a encargar de desarticular la fábrica. Es el sitio para organizar. De eliminar clase obrera. Pero claro, no es una red social, es organizarse, entrar en 4chan o entrar en sitios donde es muy seguro que se organiza gente de otra manera. Es que todo es muy relativo. Por ejemplo... No comparto en ningún momento esa perspectiva. Te vuelvo a repetir que podemos utilizar y debemos utilizar las redes sociales con sus límites para difundir una convocatoria, para difundir un aspecto de solidaridad, pero conociendo los límites impuestos y sabiendo que cualquier cosa comprometida que vertamos en la red o por telefonía móvil lo van a saber antes de que hagas la cosa. Te aseguro que yo sé que estamos yo publico algo y que se entere que soy yo. Ya, pero no solamente es una parte. Eso se cae primero. Eso es una parte, digamos, que es solamente una parte, digamos, de lo que es la organización. Organización es lo que han hecho en Gamonal, un barrio entero organizado, con asambleas, delegados revocables en la asamblea,
fuera partidos políticos reformistas de todos los colores, y eso, digamos, habrá una parte que lo han difundido a través de las redes y que nos hemos enterado y que los demás nos hemos seguido con ellos. Pero la parte importante ha estado en el barrio, con la gente de barrio, que veías a la María, al otro, al señor mayor, que posiblemente muchos no tuvieran ni siquiera internet. Estoy de acuerdo totalmente, yo uso todas las herramientas que es solamente que los medios de estos son una parte, pero la parte principal y realmente lo importante de la lucha va a ser, digamos, a nivel de eso, de barrios, de institutos, universidades, fábricas, va a salir de ahí. O sea que es una ayuda, claro, por supuesto, porque también yo creo que se hagan de definitiva de alguna herramientas y creo que las que nos gustan nosotros, ¿sabes? Igual que paso adicional, ahora mismo pues hay criptomonedas, Bitcoin, monedas que tal, que te puedes, si quieres pasar de estos bancos genocidas, pues también tienes la oportunidad. Me refiero a que es un mundo abierto. Es un mundo abierto muy grande, ¿sabes? Y joder, y cosas curiosas. Y que habéis dicho que el 15M que cojeaba mucho por lo de las redes, pero si no hubiera sido porque había ahí grabando a 15 personas en la Plaza del Sol que se querían quedar a dormir y en ese momento se empezó a difundir, igual no hubiera habido acampadas, más todo lo que hubo. Pero las redes jugaron un papel muy importante y jugaron un papel muy importante. Entonces no hay que escoger un arma móvil, ¿sabes? Sino saber cómo utilizar las armas y tampoco pensar que por no decir mañana la voy a liar parda así, 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 no te va a pasar, porque igual que la chavala que la han condenado, la semana pasada en Sevilla también se llevaron a un chico del campus, entró la Guardia Civil sin permiso en el campus, porque dijo el día que se alojaba la corrala que el alcalde tal, la Semana Santa, ¿sabes? Se aloja la corrala. Habrá que liar algo en Semana Santa y por eso se han llevado un chaval que, bueno, ahora está en libertad y tal, pero bueno, que está en calabozo, que ha tenido que declarar y tal. Que la cosa es que es una forma de coger a cabezas de turco, ¿sabes? O tú que estás ahí más, que has dado la cara, antes igual te pillaban, te cogían los datos repartiendo panfletos, ahora compartes en Facebook una manifestación y te puede tocar a ti mañana, a mí, ¿sabes? No, tampoco nos podemos, o sea, hay que saber utilizarlas, pero tampoco limitarte hasta el punto de no voy a compartir una convocatoria o cosas así ni tener miedo. Antes de que estuviese internet, te verás ver los códigos y te compras tu canal de televisión, pero ahora mismo tú mismamente puedes hacer un canal de televisión tuyo en la red, me refiero. Sí, otra cosa. Sí, pero bueno, parece que aporta un joder, es que no sé, yo veo muchos canales interesantes y de lo que te digo, hace 15 años, con Berlusconi o el Hugo Pisa o su puta madre, ¿sabes? Y para tener ese poder de llegar a la gente. Yo creo que es luego que el pueblo tenemos que luchar por ello. Sí, que las redes sociales están muy bien, pero como no sea lo que es el pueblo, lo que es lo popular y... Por ejemplo, yo no las redes sociales es lo peor del mundo, ¿sabes? Pero no hablo tampoco. Como no sea nosotros mismos... Esa humana que nos respalde las redes sociales son conversaciones interminables, alguien que no sabe ni quién cojones decir. ¿Cuál está tratando? Y no tiene ni idea. Y la gente que no está con gente que no conoce nada, me parece gente, no sé, pero eso, no sé. Gente que conoce esto, más de una pelea Yo quería decir una cosa, lo que ha hecho la compañera que detrás del 15M y las redes sociales, que sí que es verdad que en un primer momento las redes sociales contribuyeron a dar ese efecto inicial. Lo que pasa es que porque lo hicieron precisamente porque ese fue, a mi modo de ver, una forma de que el sistema abriese una válvula a esa vía de expresión que le iba a estallar. Porque precisamente han actuado de una forma muy diferente con los 25S o con Comunal. Entonces, eso es, se volvió en contra del sistema porque dijo, bueno, vamos a permitirles que peguen 4 gritos en Cibeles o en Sol y somos muy democráticos porque les dejamos de gritar, pero no cambiamos nada. Entonces, cuando eso no va, y Juan me explicó en muchas charlas cómo es el proceso de luchar de la gente y cómo la gente llega del querer reunirse con el concejal de turno de lo que sea, a quemar un contenedor, la gente que primero no quiere hacer eso, lo hace, esto lleva un proceso y cuando ven que ese proceso toma unos cariños consecuentes, esas redes sociales o esa repercusión inicial que ellos mismos les dan, se acaba. Sí, no, de acuerdo. Lo que yo quería decir era que no subestimemos el poder de la red social porque nunca sabes cuál va a ser la chispa que puede detonar cierta cosa. Entonces, en ese momento, esa noche,
gracias a un teléfono móvil y unos hackers que estaban ahí, y una que dijo que ahí se podía dormir porque la ley de no sé cuánto de tal, eso se difundió, todo el mundo lo sabía y entonces fue imparable. O sea, lo dejaron, pero, ¿sabes? Lo subestimamos el poder de ciertas herramientas que tenemos, porque a veces han sido la causa de que cierta cosa surja. Luego que tiene una evolución, sí. Es que te entiendo, lo que pasa es que lo dejaron porque no sabían por dónde iba a salir y si no va a volver a pasar. No me estoy refiriendo a que lo dejen, sino el momento cero de grabo el vídeo y lo subo a internet. De lo que en ese momento cero y ese vídeo, quizás ahora mismo estaríamos hablando de otro tipo de movimiento, no hubiera habido el 15M, no sabemos si hubiera habido, ¿sabes? No puedes saber, pero que esa ¿sabes? Fue importante para divulgarlo y que se hicieran cosas, ¿sabes? Eso es innegable. Y que es una herramienta que será moderna, que tiene sus fallos y que hay que saber utilizarla, pero no puedes dejar de utilizarla. Hoy en día, sobre todo la chavalería, ¿por dónde se entera de las cosas? ¿Sabes? Sí, pero eso que estamos diciendo, yo no digo que se debe utilizar, lo que decimos es que se utilice con inteligencia, sabiendo qué podemos decir y qué no, sabiendo qué puede comprometernos y qué no, y sabiendo además que hay mil formas de decir cosas. Y te vas a poner Goraeta con tu nombre y tus apellidos en el Gmail, ¿vale? O sea, para eso tienes que hacerte una cuenta aparte. Pero vamos a ver, quiero comentar un caso personal que a nosotros nos pasó en Logroño. Justo acaban de despedir a un compañero. Acaban de despedir a un compañero, entonces nosotros, por internet, entre varias personas y colectivos, nos pusimos de acuerdo para ir a la fábrica y estar en la puerta dándole apoyo y mostrando nuestro rechazo al empresario. Entonces todo esto se habló exclusivamente por internet. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando nosotros fuimos allí, estaba la policía esperándonos. Y esto es el hecho, es cualquier cosa. Hablaste con el Facebook de Aitor Cuervo Taboada. Independientemente, por los medios que habláramos, es decir, ellos tienen el Facebook, tienen acceso, es decir, a todo lo que publiques. Tú si haces un clic en el ordenador, tienen acceso a cualquier conversación que tengas, por el día que tenga. Tiene Juanma unos artículos muy buenos que se llaman sobre el SITEL, que es ese sistema de telecomunicaciones, tanto de los móviles y de tal. Ya te los pasaré para que los leas. Es decir, hay que usar las redes sociales, por supuesto, pero es que el futuro no está en las redes sociales, es más contraproducente de lo beneficioso. Es decir, hay que utilizarlas como meras convocatorias y conociendo los límites, pero no podemos hablar de organizarnos a través de las redes sociales, como muchas mierdas de partidos reformistas que hacen las asambleas por Twitter y por Facebook. ¿Esto qué es? Cada cosa tiene su sitio, estamos de acuerdo. Pero tú puedes llegar, estamos hablando de una propaganda más directa que, ¿sabes? No sé, en una propaganda un poco más directa que te puede llevar, pero tampoco podemos a quedar para mañana recoger y ir a no sé dónde hacer no sé qué. Pues eso no voy a hacer por el... Pero es que va a hablar ni siquiera para comprarme un porro, no hago eso. ¿Sabes? No hablo por teléfono ni siquiera de eso, voy a hablar de eso. Yo pienso que estamos desviándonos y estamos dejando de lado una perspectiva que es la que debería de conducir todo, que es que el futuro está donde ha estado siempre y es en la calle. Por supuesto. Ya está, es que no... Creo que los últimos 15 minutos de conversación... Y la pena es que hemos estado 15 minutos en la conversación. Yo creo que hay además un aspecto que no hemos tocado aquí, y es que cuando tú utilizas una red social, lo utilizas o bien con un ordenador o bien con un móvil. Entonces estás dependiendo de algo que tú no controlas. Y el problema es que los movimientos sociales se han acostumbrado a utilizar estos medios, se han olvidado de que existen otros medios que no se utilizan, como por ejemplo el hacer una pintada, como por ejemplo el poner una pancarta, muchas cosas que se podrían hablar que no se están haciendo precisamente por la fuerza que nos creemos que tiene las redes sociales. Y el problema es que las redes sociales, de la misma manera que te conectan, te desconectan. Y nadie se ha puesto a pensar todavía qué ocurriría si un día coges el móvil, empiezas a llamar o mandas un mensaje y no tienes cobertura. No pasa mucho eso. Eso nadie lo ha pensado. Nadie se le ha ocurrido, pero es que esto ya lo han hecho. Sí. En muchos países ya lo han hecho. Las manifestaciones en Madrid lo hacen. Sí. Nosotros no claro. La Guardia Civil tiene unos dispositivos, todos los guardias civiles prácticamente tienen un dispositivo móvil de ellos, el teléfono suyo, que tiene la capacidad de absorber toda la red y echar abajo toda la red. Es lo que hicieron aquí en La Ciana, en el pueblo minero, cuando entraron ahí, lo sitiaron y lo pusieron todo con iluminación. Yo estuve con un guardia civil en un cursillo y el tío nos explicaba toda la movida de cómo funcionaba la red suya.
Y, hostia, y yo te decía, es que yo puedo chequear todos los mensajes que pasen por la red en ese momento, o puedo dejar a todo el mundo sin red, a toda la zona esta de tantas antenas de que controlan la zona. Por eso que... No son inhibidores, es como un teléfono que ellos tienen ahí que puede funcionar vía satélite o bien a través de las redes de... Que no, si es la necesidad de que la clase obrera sea la que gestione sus medios es importante, que no sea solamente el capitalismo que lo gestione. Es que es mucho... La sociedad tiene que apropiar de ellos. A ver, es mucho... Las armas. Es mucho más sencillo que todo eso. Es decir, tú tienes... A ver, un poco de silencio, por favor. Que es mucho más sencillo que todo eso. Nosotros tenemos luz aquí porque hay un interruptor. Pero tú cuando coges, chapas esto y apagas la luz, no hay luz. Internet es eso. Hay internet porque alguien da la luz. Cuando a alguien le interese apagar la luz, no solamente a una persona, a dos, un barrio, todo internet, porque se han cerrado países enteros, pues chapa, cierra y se acabó. Durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, un mes, 2 meses, lo que a ellos les dé la gana. Ya hay la necesidad de que el interruptor esté en tu mano, en la suya. No, pero es que no está en nuestras manos. Mientras no esté en nuestras manos no podemos hacer nada. En un año así va a salir Meganet, que es un proyecto para llevar internet y justo es para eso, porque... Que no. A ver cuándo nos mentalizamos de que no, eso no funciona así. Ni internet, ni Meganet, ni el móvil, ni el ordenador, ni la madre que parió. Eso se puede utilizar, no tenemos experiencia todavía como para saber explotar bien eso, ¿no? Pero que ellos lo van a explotar contra nosotros es lo que también tenemos que tener en cuenta. Y que de la misma manera que enviamos un mensaje a través de un móvil, ¿por qué no hacemos una pintada en un barrio? ¿Por qué no ponemos una pancarta en una no sé qué? Aquí, por ejemplo, para venir a esta reunión, ¿quién no ha traído el móvil? Que levante uno la mano que no haya traído el móvil. 2, 3. Pues da lo mismo porque lo hemos traído los demás. Muy buena. Se ha hecho exclusivamente por internet. Es decir, esto se ha pegado con unos carteles, se ha pegado lugar, en todo momento. No lo he visto pintada, así que llaman a este Porque también por internet hay la gente que somos siempre. Tanta información que obvias lo tomas, pasa y realmente no te quedas con la esencia de las cosas porque hay tantas movidas. Te saturas. Otro elemento fundamental de internet es que internet no solamente no organiza, sino que desorganiza. Clarísimamente, porque está el tipo en su casa, en la cama, con el esto, y se cree que es que como manda 100.000 mensajes, pues que va a haber 100.000 personas que van a... Y no, el problema es mucho más sencillo. El problema de la organización es que tienes que ir a un sitio, quedar con 5, 6, 7 personas, reunirte, discutir, hablar de vuestras cosas y dejar el móvil en casa. Es decir, el móvil no está para tenerlo todo el día encendido, está para tenerlo encendido a veces, otras veces apagarlo. Pero es que la gente no sabe apagar el móvil y se va a la cama y tiene el móvil encendido y se levanta por la mañana y plin con las teclas y lo ves por el metro en los autobuses. Eso no ha pasado en estas jornadas, se me han estresado con el tema mensajes, que vamos, está a punto de tirar el móvil por la ventana. Hay algún punto que... Y eso es clarísimamente está desorganizando y el movimiento se basa en la organización. Que antes decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Es que lo que hay que hacer es organizarse, joder. Organizarse. Y las redes sociales contribuyen, ayudan a muchas cosas, pero no ayudan a organizar, porque organizar es quedar en un sitio a una hora con una serie de gente que se va a encargar de hacer un folleto, de hacer una revista, de un periódico, mil cosas. No puedes organizar nada si no confías en la gente, si no confías en las personas con las que... No, que es que tienes que conocer, que tú te tienes que organizar con gente que conoces, no con gente que no conoces, que no sabes quiénes son, que son Pepito no sé qué. Es un error. Por eso es necesario salir de casa y romper un poco también con las nuevas tecnologías y todo eso de lo que hablabais ahora vosotros, de lo que hablaba Juan Manuel. Es más necesario salir a la calle, organizarse, juntarse, conocer gente, socializarse.
pero no a través de las redes sociales, sino todo lo contrario. Las redes sociales utilizarlas como un poco como medio de propaganda, simplemente, pero nada más, y con inteligencia. Y lo demás a través de socializarse, o sea, ir a una cafetería, a un bar, en la calle, en lo que sea, ¿sabes? O sea, un sitio de reunión, no sé. Además, hay mucha gente que no utiliza las redes sociales. La gente mayor, por ejemplo, no utiliza las redes sociales, no lo saben utilizar, no utilizan un ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese tipo de actos solo viene gente muy joven. Porque los mayores, no sé, igual no vendrían de ninguna de las maneras, ¿no? Pero bueno, a esa gente mayor no les está llegando, no les llegan los mensajes, no les llega la información que circula por las redes. Que eso es otro error. Es otro error. Hay que hacer pancartas, hay que... Es decir, tenemos lo que teníamos hasta ahora y además tenemos las redes sociales, pero es que hemos dejado todo lo demás. Eso es... Que se ha relegado lo que había antes en base a esto, creyéndonos que es el arma definitiva y muchísimo menos. Aparte también es las falsas ilusiones que te crea esto, ¿no? Porque antes de una manifestación, ¿sabes? Estamos hablando por las redes sociales y parece que vamos a tomar el Palacio de Invierno. Es así. Luego nos juntamos en una manifestación 15 personas. Por lo tanto, es un optimismo que también es completamente falso, ¿no? Y eso yo lo veo contraproducente. Mira, el tema de las pintadas, eso que hablas ahora mismo, aquí en León nos ha pasado, o sea, los nazis estos, los de Democracia Nacional, nos han llenado la ciudad el año pasado, antes de abrir un centro social Carrerón aquí en la ciudad, nos llenaron la ciudad de unos pintadas enormes, unos murales enormes que no se tardan 5 minutos en hacer, no, tardan un montón de tiempo en hacer. Y todo eso, ese mensaje ha calado, tanto que ha llegado a haber, pues de ser igual 5 o 6, a estar ahí metidos en el centro social ese. No sé, ¿quién más sabe de esto? Que tiene focos por ahí, es la gente joven, igual hay 50 personas ya. A ver, 5 o 6 solo, ahora son 50. Por ejemplo, digo, no sé el número que hay. Pero y todo eso a base de murales. Y redes sociales, si investigas un poco en sus redes sociales, ellos, por lo menos en lo que hay en redes sociales, tipo Facebook o Twitter, todo eso, sí, pueden poner cosas, pero no al nivel que hacemos yo nosotros. De organización, o de cagarse en la puta de los parió todos, o... Eso no explica bien. Ellos reciben a todo Dios por nosotros. Ellos, a que vaya allí le toque a la puerta y uno más que tenemos para aquí pasa. O sea, ellos... Sí, pero no me refiero a eso, lo que me refiero es a seguir con los métodos clásicos de agitación y propaganda. Y de salir y de... Claro, eso es lo mejor. También tienen un método de atraer a gente, o sea, gente, por ejemplo, yo he visto muchos chavales que están ahí, que son gente que en el colegio eran marginados, y necesitan como un grupo, integrarse en cierto lugar, ¿sabes? No sé. Es a lo que yo iba. Eso me refería a lo que es el tema de propaganda. A ellos no les importa como comer las máximas cabezas que puedan. Yo voy a cambiar un poco de voy a ser de los nazis, voy a ir un poco por lo de volver a cómo contactas con la gente. Aquí en León ha habido distintas campañas por parte de distintos colectivos o por parte de muchos colectivos unidos y se le pegan carteles, por ejemplo, y mogollón de carteles. Podemos pegar 300, 500, 600, 2000, 5000, los que queráis pegar, que vamos a estar los mismos. Vamos a estar los mismos. Más o menos, puede que caiga alguien por ahí que no tal, pero normalmente son los mismos. ¿Por qué? Porque realmente no existe un contacto directo con la masa a la que te diriges o con la gente a la que te diriges. Y estamos como un poco ahí golpeándonos una y otra vez contra la misma piedra o contra la misma pared, como queramos ver. Y realmente, hostia, pues tendremos que pensar en contactar directamente, y si la forma de contactar directamente no va a ser los carteles que pegamos en las paredes, pues habrá que mirar que, por ejemplo, el 15M fue un trabajo que yo vi aquí que hizo en su día, antes de convocar la manifestación y demás, que iban a la calle, estaban allí dando la chapa a la peña, iban con las tablillas a hablar con la gente directamente, tal, no sé qué, un trabajo de pie de calle. Pero es que hay veces que están muy hablando en lo que es el... Claro, es algo muy pesado. Yo lo que voy es algo muy pesado de hacer, porque resulta un poco pesado el tener que llevar mucho tiempo, el contactar con la gente de esa manera. Pero realmente, si queremos avanzar un poco o queremos hacer llegar nuestras ideas o nuestra visión de las cosas a la gente, o lo hacemos directamente o así indirectamente, como es pegar carteles en la pared, porque
la gente te lo dice, es que no lee los carteles, la gente no lee los carteles, porque está harta de ver carteles pegados por ahí y pocos lo leen. ¿Qué carteles leen? El que pones eso es y después te anuncia no sé qué movida. Precisamente, Víctor, el problema es que nuestra generación, con todo esto de las redes sociales, se ha acostumbrado a utilizar eso exclusivamente. Esta gente que nos saca unos cuantos años y que ha militado, seguro que se ha estado partiendo el espinazo más de una vez en las fábricas, a pie de obra, repartiendo tabillas a los brazos. Eso es lo que hay que recuperar, y que será costoso y demás, pero eso es lo que hay que recuperar, y hay que ir donde está el trabajador y decirle, compañero, yo estoy aquí, esto es lo que te ofrezco, no te pido tu voto, a ver, te digo las cosas como son, y es el trabajo que hay que recuperar, y tenía razón. Ahora, Carmela creo que lo ha dicho, cuando hemos relegado todos estos tipos de propaganda por las redes sociales, y eso es un hecho objetivo. Es decir, la juventud hoy en día mínimamente hacemos un trabajo a pie de calle, a pie de ir a la fábrica, a pie de ir a los tajos, no se hace como se hacía antiguamente, que se imprimían 10.000 octavillas y un polígono de fábricas. Hay universidades, está la cola del INEM y hay sitios donde está la clase trabajadora y es donde hay que ir ahora mismo. Y con respecto a que cuesta y no cuesta y que lleva su tiempo. Hoy mismo viene la noticia que las trabajadoras de Capravo están movilizándose por no trabajar los domingos. Las de la Universidad de León. Pues ahí es donde está. Tenemos un encierro y es que fuimos 3. ¿Quién se encierra con...? Es que... Pues para eso sí que se puede utilizar, porque te informas de cosas que pasan y te vas a la calle a trabajar. Y luego hay una cosa que a mí me ha sorprendido desde que he salido, que es que no hay horas en el día para hacer tantas cosas si te tiras horas en las redes sociales, porque yo me maravillo cuando entro y veo fulanito ahora, fulanito dentro de 2 horas, fulanito dentro de 4 horas. No estás haciendo otra cosa, o sea, ya una cuestión práctica, no estás haciendo otra cosa. Si estás mirando internet y estás en el Facebook y tal, no estás haciendo otra cosa, porque vamos, por mucha práctica que tengas, que yo no la tengo, realmente cuando haces un trabajo de propaganda, de organización serio, tienes que poner los 5 sentidos. Y si tú quedas con alguien, estás hablando con ese alguien y encima no te llevas el móvil y estás en Facebook, tú tienes que estar 2 o 3 horas. Has perdido esas 2 o 3 horas de estar en las redes sociales. Entonces, pero es eso. O sea, si realmente vas por la vida mirando y hablando y haciendo propaganda y agitación y organizando, porque son los métodos de lucha que se hacen normalmente, no puedes estar en las redes sociales además nada más que por un rato para realmente informarte o informar de algo. Pero ya está, o sea, es que el día tiene 24 horas, aunque no te acuestes, no te da tiempo. Y yo por lo que veo la gente está enganchada. Es un vicio como el tabaco y como el alcohol, y lo tenemos que hacer. Y encima te sirve muchas veces de justificación. Porque dices que estoy haciendo la hostia, estoy haciendo la revolución cibernética. No, o sea, no estás haciendo, no te digo que no eso, pero no estás haciendo desde luego ni la 4ª parte de lo que podías hacer. Y ha dicho un compañero que si cuesta, y pues que cueste, que si tú eres consciente de lo que quieres hacer, eres consciente de la dificultad de lo que quieres hacer, eres consciente de la dificultad y de trabas que te vas a encontrar, pues si cuesta que cueste, porque si tú realmente quieres, vas a estar dispuesto a que te cueste. Y vas a estar dispuesto, como ha dicho Víctor, que aquí hay, por ejemplo, tu Carmela, gente que habéis militado, gente que habéis visto años, noches que no habréis dormido en absoluto, imprimiendo tablillas, yendo a fábrica, quedando con no sé quién, volviendo de no sé cuánto. Y que sí, que todo eso, si avanza la técnica, tú no lo vas a despreciar. Y si en vez de hacer eso es una chulada, o sea, es una gozada. Y imprimir una cosa y verla, o sea, es una gozada, eso es maravilloso. Para nosotros eso es pero tienes que seguir haciendo la octavilla, haciendo lo mejor posible, porque para eso tienes toda una tecnología, y luego vas y la repartes. Y vas y la repartes y luego vas y organizas. O sea, es que no hay más. O sea, no hay nada nuevo ni milagroso en cuanto a los métodos de lucha. Hay unas herramientas para utilizarlas en esos métodos de lucha, pero una herramienta. Ya está. O sea, no confundir nunca los medios con los objetivos. Y al final yo creo que las redes sociales muchas veces se convierten en un objetivo. Que es decir, bueno, yo estoy aquí haciendo una revolución, de aquí metido, pues además me lo paso pipa. Pues no, pues primero no se lo suele uno pasar pipa cuando se trabaja políticamente, no siempre, y desde luego no se va a conseguir nada, porque no vamos a tomar el poder con un ordenador, eso está claro. Alex, espera un momento. Un momentito que está Alex. Está Alex, que lleva un rato haciendo palabras.
Yo creo que quizá un problema también es que, bueno, no sé, que estamos de este lado y no nos damos cuenta, ¿no? Pero quizá muchas veces la cartelería o la propaganda que se hace, la difusión, pues va dirigida específicamente a un colectivo, o sea, a un grupo de personas, ¿no? A un grupo de personas que ya están quizá en ese camino. Entonces perdemos el resto de personas, o sea, los símbolos que se utilizan o las imágenes o todo eso hace que una persona que pueda ver un cartel o leer un panfleto o lo que sea, simplemente por el mero hecho de la primera imagen que le da, ¿sabes? Eso le causa un rechazo, ¿sabes? Entonces yo creo que también nos deberíamos plantear cómo hacemos la difusión y hacia quién queremos dirigirla realmente, ¿sabes? Es que es un arte, un buen cartel es un... Y lo grande es... Y tienes que pensar a quién va a dirigir. Tú ves los carteles de la guerra civil, los que hacía Renaud, por ejemplo, Josep Renaud, y son obras de arte, y los que hacían en la Unión Soviética exactamente igual. Son obras de arte. Cualquiera no sabe hacer un cartel, como cualquiera no sabe escribir un artículo, o como cualquiera no sabe tocar la guitarra. Es como todo, es que hay que saber. Y la única manera de saber es aprender. Es aprender y practicar. Es hacerlo mal y luego volverlo a hacer cada vez mejor, y que te den tu opinión y que veas eso, los resultados, si ha merecido la pena o no. Y es así. Incluso los lemas y las cosas que decimos, ¿no? Pues deberíamos igual debatir un poco más o intentar ser más conscientes de lo que Mira, genera. Un ejemplo, o sea, ahora en las redes sociales se está continuamente opinando, ¿no? Lo que es lo interactivo. Nosotros, para hacer una octavilla, a veces hemos hecho reuniones de horas y horas para hacer una octavilla de eso, lo que es una octavilla, o sea, unas horas discutiendo lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, por qué hay que decirlo así. Es un trabajo muy grande. Luego lo de menos, a lo mejor que también en esos tiempos era difícil imprimirlo, era imprimirlo. Lo importante es a quién va dirigido, por qué lo hacemos en este momento, tener en cuenta la experiencia. Pues mira, en la otra que hicimos no nos salió bien y encima nos dirigimos a lo mejor a quien no debíamos o de la forma que no debíamos. Es que es así. Y eso es un aprendizaje constante. Claro, para esto tienes que hacerlo muchas veces. Claro, sí, todo es así, y claro, todo es un esfuerzo. Y yo comprendo que te tires una noche sin dormir en cómo hacer una octavilla, pero que te tires una noche sin dormir diciendo lo primero que te sale en el ordenador, no lo entiendo. Porque es que a mí me salen muchas cosas, pero muchas pueden ser chorradas, porque no me da tiempo ni a pensarlas. Pero si haces una octavilla, por ejemplo, y te tiras 3 horas discutiendo con otros 4 para quedar de acuerdo en una octavilla, aprendes. Hombre, si tú mandas un mensajito en una red social, no aprendes nada. Dices lo primero que se te ocurre, lo primero que se te viene a la cabeza. Es normal. Lo que crees que tu opinión. Se lleva la discusión como que pues redes sociales contra carteles, yo creo que no sé. No. ¿Qué va? Es que sí hay gente que ha desechado todo eso, todos los métodos, porque estaban obsoletos y se ha centrado en eso, es por eso. Entonces hay que defender lo que mucha gente piensa obsoleto, porque es que no lo está en absoluto. Y una vez que hagamos eso, también podemos hacer lo otro. Pero por supuesto que no pasa, que yo te pongo el ejemplo porque es mucho más cómodo. O sea, quieras que no, yo por ejemplo que me acabo de incorporar a eso, a mí, es que es comodísimo. O sea, si aprendes, yo no sé, o sea, si aprendes 4 chorradas de cómo darle a los botoncitos y al ratón, lo demás del coco lo tienes chupado, porque escribes lo que te da la gana. Y muchas veces dices, bueno, pero ¿por qué he escrito yo esto si no me lo he pensado 2 veces? Eso en la lucha política no se puede hacer. No se puede. Tú puedes hacer eso hablando con un amigo, pero eso no lo puedes hacer de otra manera. Facebook lo que es, lleva fallas en el sistema para ir más a la policía mismamente para que entren por ahí. Es una locura, pero eso. Claro, pero que no es solamente ya el hecho de que te infiltren o el hecho de que te controlen, que es fundamental eso, sino de que es que estás dejando de trabajar de otra manera que es correcta también, en el peor de los casos también, y yo creo que es superior. Por ejemplo, lo importante que es un mural, cuando tú vas a una ciudad, vienes con una autovía, entras en una ciudad, ver un mural grande contra el paro, con no sé qué, ¿a qué es un puntazo? ¿A qué es? ¿Y por qué no se hace? ¿Se hace? Te lo borran. Sí, claro que te lo borran. Esta es otra, claro. Es que es efímero a veces el trabajo. Y las octavillas. Hacer un mural de esos es
es una exposición de riesgo de la hostia. Ya lo creo. Pero no le va a entender a hacer un mural, ya que se iba a decir, pero bueno, como el ejemplo que tú ponías, si iba por otro lado, he querido. Eso es que no era ese el problema. Pero hacer un mural requiere, por ejemplo, 2 que pintan y 3 que vigilan. Que no salgan corriendo, claro. Y que no estén con el móvil mirando, en vez de mirar a la palma, están mirando, que me han puesto un mensajito. Quiero añadir una cosa. Nosotros como coordinadora, desde que nos hemos planteado volver a resucitar la Kindle, hemos planteado siempre el trabajo de calle. Y luego, bueno, ha habido organizaciones que se han querido desmarcar de ahí y no han querido colaborar, y hay mucha gente que no quiere colaborar por lo que sea, por X razones, por tal, porque luego volcan todo ya sea en redes sociales o en otro tipo de trabajo político, lo que sea. Y simplemente eso, que como coordinadora, desde que lo hemos creado otra vez, estamos haciendo, o sea, intentamos llegar a la gente, intentamos ir a centros de trabajo. Aquí no hay fábricas en León, ¿no? Pero bueno, hemos intentado hacernos algo con el paro, a cualquier sitio. Se ha planteado, pero muchas veces, incluso dentro de la misma asamblea, no se apuesta por ello. O sea, antes no, pues es que no se puede, porque bueno, muchas veces también la gente tiene que estudiar, o no sé qué, o ni siquiera tienen que hacer nada, ¿sabes? O sea, y nada, se ve que comentar eso, que como coordinadora hemos apostado por eso. Sí, lo estamos intentando. Y ahí está. Conseguido. Vamos, hombre. Cada vez vamos. Yo quería puntualizar una cosa que hemos hablado antes, ¿no? Sobre si la utilización del Facebook es eliminatorio, ¿no? Es eliminatorio de otro tipo de propaganda. Y yo creo que el que se utiliza menos propaganda hoy en día, quizá que vosotros sabéis mejor que yo, que hace 20 años, o un distinto tipo, yo creo que viene también dado más del plan del capitalismo de ir separando la clase obrera mediante trabajo de basura y mediante otro tipo de artimañas. Que creo que eso también es un factor muy importante, aparte de las nuevas tecnologías. Creo que el separarnos a unos a otros en los centros de trabajo, contrato de 6 meses, yo creo que es un factor muy importante para que no tengamos una organización, para juntarnos y en el descanso del café hablar con los compañeros para hacer una pancarta. Y yo creo que es más importante quizá esa división interna que tiene la clase obrera que es un medio propagando otro. Por supuesto, además esa división empezó hace mucho antes de que empezara Internet. ¿Sabes? Esos problemas surgieron y por eso estamos como estamos. Entonces, claro, pero yo creo que no hay que señalar solamente que como la gente ya se cree revolucionar Che Guevara por ponerle en Facebook cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es más grande el problema. Es que, claro, pero no ves, muchas veces, o sea, estamos aquí viendo esto, que no está mal, media hora, y sin embargo, a lo mejor no estamos viendo la manera, o bueno, en principio, partimos todos de que sabemos desde qué año, cuando comienza la transición, cómo los pactos de la Moncloa, cómo empezaron con las reconversiones, cómo realmente dividieron a la clase obrera, cómo eso fue una batalla, digamos, que se perdió y que por eso el movimiento obrero no avanzó, vale, pero eso vamos a suponer que incluso lo sabemos, y sin embargo no estamos utilizando este tiempo, que no te digo que tenga que ser pero hay que utilizar un tiempo y decir, bueno, ¿cómo llegamos a? Teniendo en cuenta lo que tú dices, lo de los contratos basura, de que no vamos a encontrar fábricas, de que tal y que cual, todo eso lo tenemos que hacer discutiendo entre nosotros y diciendo, pues yo conozco tal cosa, pues a mí se me ha ocurrido cual cosa, pues mira, el otro día pasé por no sé qué sitio y estaban reunidos no sé cuántos. Eso, si tú estás metido en internet, no lo haces. Es que no lo haces porque es que estás haciendo otra cosa. Es que no somos Superman. No, o sea, no hay que, o sea, yo, perdona, o sea, a lo mejor he exagerado para que se note, pero no estoy hablando, o sea, estoy hablando de gente consciente y que lucha, pero que realmente lo que te digo, que mientras que estás haciendo una cosa, no estás haciendo la otra. Porque falta lo más importante. Pero no por una cuestión. Si no hay vínculos afectivos, cualquier lucha está condenada al fracaso. Claro, pero los vínculos afectivos son muchas veces la conciencia de clase, te crea vínculos afectivos. Pero para eso hay que estar con tus compañeros de clase, ¿no? Y odiando a los enemigos de clase. Vamos a borrar el circular. El palo lo uso también.
Yo después de la final soy el que menos usa el Facebook seguramente. Seguro. Hay una cosa que Alan Badiou, el filósofo francés, dice que se llama la pasión por lo real. La pasión por lo real dice que la gente está tan cansada ya de lo virtual que lo único que desea es que ocurra algo tremendamente fuerte, como pueda ser el apocalipsis, o como pueda ser una guerra nuclear, porque de alguna manera su subjetividad está tan virtualizada, sus relaciones son tan virtuales que el único deseo de cambio quiere que sea de alguna manera, como eso que decían del apocalipsis, de algo tremendo, algo sumamente tremendo. Y eso beneficia al capitalismo porque vende un terrorismo, digamos, nihilista, totalmente nihilista, que no mira quién mata, no mira quién. Y es una forma del internet mucho de subjetivizar a la gente en ese sentido. Pero yo creo que se ha hecho también mediante el cine mucho, ¿no? La sensibilización ante Hollywood tiene mucho que ver con eso. Ante la sensibilización ante la barbarie. Ahora mismo ya es que, no, mira, es que este tío, ¿no? Yo qué sé, estaba, pues, ha cogido, aunque no a su madre, otra noticia más, ¿no? Y como que te la suda, ¿no? Y, no sé, yo creo que esa parte de la sensibilización es una gran responsabilidad de los medios de propaganda del capitalismo. A la vez ves series y ves películas de gente que se enamora de la voz de tu móvil. Yo la he visto, pero no sabía que había eso. Y en series de esta de la Big Bang Theory también. Pero eso no es nuevo, ¿eh? Decíamos se enamoraron por la voz, o sea que no es nuevo. Sí, sí, pero dice de la voz del móvil, de la voz de un aparato. Un aparato, no de una persona. Y el otro no la voz. Y el otro estaba escondido. Ella solo no oía la voz porque estaba escondido. O sea que no es nuevo. Bueno, ya sí, pero era la voz de alguien. Ahí no, es una voz de la mano de una persona. Bueno, pues yo lo que quería decir es que la gente puede imaginarse que hay el puto capitalismo y hay una revolución social, se imagina que va a haber un apocalipsis y que vamos a tener que luchar contra los extraterrestres. Contra los zombies. Claro, contra los zombies. Y esto es una subjetividad que tiene la gente muy metida. Es más fácil imaginar que se caiga el capitalismo, yo me lo imagino todos los días. ¿Sabe que me levanto? Ojalá. No, como dice, yo tengo una hermana muy mayor que vive en Valladolid, la mayor de 5 años, tiene 82 años. Y me dice, hermana, aquí tenemos que hacer lo siguiente, es muy revolucionaria, mi marido también lo era. Dice, aquí tenemos que hacer lo siguiente, ¿de dónde vamos nosotras ya? Si no podemos ya, y con nuestro cuerpo sagrado. Dice, morir matando. Somos mayoría, ellos son minoría, a por ellos. A por ellos. De 82 años. A por ellos que son pocos y cobardes. Bueno, no, y la verdad es que estamos rodeados, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos creemos la fuerza que tenemos. Dicen los empresarios. En fin, es muy a gusto. Bueno, estamos por finalizar ya y nada, vamos a sus labores. Una pequeña cosa. Estoy buscando unos papeles sobre María José, sobre la empresa política María José Sanluza, que está presa, y, o sea, porque esta presa que está enferma y atendida como todos los demás. Y teníamos aquí unos papeles el otro día para repartir, para mandar por correo, pero no se encuentra, yo creo que no. Las cartas sí quedaron aquí, ¿eh? Quedaron cartas aquí. Aquí sí quedaron las cartas y sellos que los había dejado yo. Los panfletos sí solo quedaron por ahí, ¿eh? Los panfletos, el taco de panfletos que trajo Maite. Ha quedado alguien con El ordenador de Yolanda. Sí, está ahí. Bueno, el otro día hicimos hace un par de semanas aquí también otro acto enmarcado en las jornadas antirrepresivas. Entonces, todos somos conscientes de que la compañera Isabel Aparicio fue exterminada hace escasas 2 semanas en la prisión de Zuera. Desde
Los colectivos solidarios de Coruña se han impulsado una campaña con María José Baños. María José Baños, hay que recordar, está gravemente enferma. Aparte de estar enferma, es seropositiva. Se le está negando una atención sanitaria. Si no ponemos freno, va a seguir el mismo camino que Isabel Aparicio. Entonces, desde Galicia se ha sacado una iniciativa de escribir a la prisión como método de coacción, ¿no? Como método para que le den atención sanitaria. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que Manuel Pérez Martínez, el camarada Arenas, en una tesitura similar, estando enfermo de ceguera y de cataratas, que no le querían operar, gracias a la presión popular y a todas las cartas que se han enviado al presidio, lo van a operar en unos meses. Por tanto, creo que es muy importante que todos nosotros, teniéndolo en nuestra mano, escribamos al director de la prisión una carta solidaria con María José Baños. ¿Y eso no está? Dime. Yo sí, eso no está. En mi casa. Vale. Bueno, pues las postales están en el blog del Socorro Rojo, está esa postal, entonces cada uno se la puede imprimir en su casa o escribir una carta manuscrita. Simplemente tienes que poner tu nombre, tu dirección y tu DNI y enviarla como solidaridad con María José Baños. Es decir, está en nuestra mano, si no va a acabar como Isabel Aparicio. Y esto es un hecho. Una cosita, no te oigo. La dirección de presión, mira, tienes aquí una carta, mira, por ejemplo. Aquí está el directorio. Vale, aquí tenéis el directorio de presos, si alguien no lo conoce, tenéis la dirección de María José, entonces estaría muy bien, sería muy conveniente que cada uno de vosotros mandara una carta al presidio.